¿Qué tal? Bienvenidos al 8 León, bienvenidos a Analízale. La propuesta que hoy les traemos es hablar de jóvenes investigadores de la Universidad de León, cómo una vez finalizados sus másteres y sus grados correspondientes, abordan la configuración del doctorado en combinación en algunos casos con la impartición de clases en sus diferentes áreas de conocimiento. Para la defensa de sus derechos han creado una asociación que se llama la Asociación de Investigadores de Formación de la Universidad de León, que se conoce coloquialmente con el nombre AIF-ULE. Algunos de sus objetivos destacados son la defensa de los intereses de los investigadores en formación, la promoción y la difusión de sus trabajos de investigación y, en tercer lugar, la organización de actividades científicas a través de simposios, congresos, seminarios, para dar a conocer todas estas labores de investigación. Por último, diremos que el número de alumnos matriculados en los diferentes programas de doctorado que ofertó la Universidad de León en el año 2021-2022 alcanzó la cifra de 565 alumnos repartidos en 18 programas diferentes. En segundo lugar, que durante ese mismo año 2021 y 2022 se defendieron 68 tesis doctorales, de las cuales corresponden a 5 ramas de conocimiento. En primer lugar, Arte y Humanidades 11, Ciencias Sociales y Jurídicas 12, Ciencias de la Salud 29 e Ingeniería y Arquitectura 68, siendo estas el número más destacado. Este es el panorama general, la radiografía global que hacemos de estos jóvenes investigadores. Haremos unas pormenorizaciones y unos análisis más en profundidad en nuestra mesa de debate con los invitados. Hoy en Analízale, jóvenes investigadores de la Universidad de León. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Nos encontramos ya en nuestra mesa de debate. Una vez realizada la presentación, vamos a dar paso a nuestros primeros invitados para hablar de este tema tan apasionante como son los jóvenes investigadores de la Universidad de León. A mi derecha se encuentra Rayo Pinto Prieto, biólogo, investigador predoctoral dentro del área de ecología. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Y a mi izquierda nos acompaña Sara Turiel Santos, ambientóloga, investigadora predoctoral dentro también del área de ecología. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Javier. Bueno, para haceros una pregunta de carácter general para los dos, pero bueno, directamente también para Rayo, para contextualizar un poco el programa, ¿qué entendemos por estos jóvenes investigadores? ¿Qué entendemos por un contrato predoctoral que sé que vosotros tenéis actualmente en la Universidad de León? Pues, Javier, a veces el término de jóvenes investigadores pues puede causar un poco de confusión, porque entendemos a veces la juventud a una etapa relacionada con la edad, y sin embargo, cuando hablamos de investigadores o de jóvenes investigadores, nos estamos refiriendo más bien a todas aquellas personas que están ejerciendo la carrera profesional de la investigación, que todavía no se han estabilizado bien en una universidad o bien en un centro de investigación. Para que te hagas una idea, creo que ahora la media de estabilización, la edad media de estabilización es en torno a los 40 años. Así que a veces... Estabilización entendemos ya que lleguemos a un punto en el cual ya tengas un contrato afianzados dentro de la comunidad académica. Eso es, que llegues ya a tener un contrato pues ya indefinido o incluso ya paso a un contrato como funcionario que antes público. Era los contratados doctores, que ahora tiene otra denominación también, ¿no? Sí, ahora ha cambiado un poco, se ha aprobado hace recientemente la ley de universidades y las universidades todavía están viendo cómo aplicarla, sacando la documentación específica, y lo que antes era el contrato de contratado doctor, ahora es el profesor permanente laboral en el ámbito universitario. Y el siguiente paso ya sería como profesor titular, ¿no? Exactamente. Y vosotros, lógicamente, aspiráis a esas dos situaciones, ¿no? Claro, para afianzaros dentro del ámbito, ¿no? Exactamente. Cuando inicias la carrera investigadora, ¿no? Una carrera profesional, sí, de dedicarnos profesionalmente a la investigación, tú tienes que pasar por distintas etapas que te pueden llevar más o menos tiempo, tienen sus peculiaridades cada una de ellas, incluso peculiaridades dentro de cada rama de la investigación, buscando siempre esa estabilización final, claro. Sara, ahondando un poco en lo que dice Rayo, en tu situación, además de carácter personal, se complica un poco más
Porque además de los condicionantes académicos, tú tienes familia, tienes 2 hijos, y supongo que eso también será un hándicap también para ti, ¿no? Claro, al final todos sabemos que la tesis es una carrera de fondo, con una dedicación a tiempo completo. Por mucho que igual tengas un contrato a tiempo parcial, la dedicación que necesitas es mucha, y el esfuerzo físico, en el caso nuestro, que salimos muchas veces a muestrear al campo los incendios, o incluso el esfuerzo psicológico, que muchas veces no se ve, es muy grande. Y al final, pues una familia es eso también, dedicación a tiempo completo, mucho esfuerzo físico y mental. Físico y mental también. Físico y mental. Claro, las dos cosas. No, dime, perdona, sí. No, nada, eso, pues que claro, que al final la carrera, que es la tesis, una carrera de fondo, pues se convierte en una carrera de fondo y de obstáculos muchas veces. Ya, bueno, una pregunta ya para los dos de carácter general. Has comentado un poco, y me sirve de preámbulo a lo que me estás comentando, has hablado de incendios. Eso un poco es el tema que focaliza en ambos casos vuestra tesis doctoral. Una pregunta abierta para los dos. ¿En qué consisten vuestras distintas tesis? Podéis aquí aprovechar este espacio para contar en qué estáis trabajando, Rayo o Sara. Sí, pues muchas gracias, Javier. Pues nosotros ambos estamos en el grupo de Ecología Aplicada y Teledetección, ¿vale? Que es un grupo amplio con distintos investigadores y tratamos muchos temas, todos ellos relacionados con los incendios. En mi caso concreto, yo estoy estudiando cómo se recupera el suelo después de un incendio forestal, y estoy centrado específicamente en el análisis de las comunidades bacterianas y de hongos a nivel molecular. ¿Tú, Sara? Y pues en mi tesis se centra en el estudio del impacto de los incendios forestales sobre la capacidad de provisionamiento de los servicios. Es decir, después de un incendio, pues la madera, las setas, a nivel cultural, todo eso se pierde. Entonces es un poco enfocado al estudio del impacto del fuego sobre esos servicios para posteriormente afianzar una recuperación y una gestión. Qué interesante, ¿no? Además son temas que, bueno, por desgracia están muy vigentes, muy de actualidad, porque no hay año que no tengamos una catástrofe de estas magnitudes así tan grandes como son los incendios, con lo cual supongo que vosotros, de cara a una posible publicación y aplicar esta parte teórica en un campo práctico, será muy fácil. Bueno, la publicación siempre es complicada en el ámbito científico, con la revisión por pares y la publicación en revistas de impacto, porque generalmente cuando tú vas haciendo la tesis doctoral tienes que ir intentando obtener los méritos necesarios para después poder seguir prosperando y optando a contratos a lo largo de esa carrera como jóvenes investigadores, ¿no? Que comentaba al principio, hasta la estabilización. Entonces, publicar siempre es complicado. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro grupo pues, hay distintos investigadores que pues, ya han pasado la tesis o están acabando la tesis, estamos en distintas etapas y siempre te puedes apoyar en ellos y te pueden ayudar a cómo enfocar esos artículos o cómo realizar esas publicaciones. Bueno, la misma universidad, en algunos casos, Sara, también proporcionan cursos para acercarse a esas revistas que comenta Rayo, ¿no? Para poder publicar en revistas de cierto impacto y que eso facilite un poco vuestra labor. Sí, en la Universidad de León existe la Escuela de Formación que temporalmente va proponiendo diferentes cursos en los que podemos apuntarnos, y entre ellos está uno de esos, que es ayudarnos a enfocar un poco el camino de la publicación, sí, pues un poco las herramientas en vuestras manos para poder salir adelante con todo esto. Sí. Bueno, vamos a dar participación también a otro compañero que tenemos, en este caso en Italia, a Samuel Álvarez García, investigador postdoctoral que se encuentra en la Universidad Politécnica de las Marcas, en la costa adriática de Italia. Buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Nada, lo primero decirte, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como ese? ¿Cómo os ha parecido ahí en ese sitio tan bonito? Como bien has dicho, estoy desarrollando una estancia postdoctoral de 2 años en Ancona, en la parte este de Italia. Y bueno, estoy desarrollando una serie de investigaciones, un proyecto de investigación que tiene relación con aquello que llevé a cabo durante mi tesis doctoral, y estoy colaborando con mis compañeros aquí también, aprendiendo técnicas, nuevas metodologías, usando materiales diferentes que igual no estaban disponibles en la universidad, que un poco es la idea de un postdoctorado, ¿no? De un periodo postdoctoral de investigación, que es por un lado aprender nuevas metodologías y adquirir nuevas habilidades, y por otro pues ampliar la red de contactos y de colaboraciones con grupos de investigación
que al final es muy importante para el desarrollo posterior de nuestra carrera investigadora, porque tenemos que tener en cuenta que la ciencia no se hace de forma individual, ¿no? No es una persona la que hace la ciencia, ni siquiera un grupo o una institución, sino que para hacer ciencia de calidad hace falta colaborar entre diferentes grupos, entre diferentes instituciones y sobre todo la tendencia hacia la multidisciplinariedad. Tú eres, Samuel, biotecnólogo. ¿En qué consiste tu trabajo y en qué punto os encontráis? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que estáis desarrollando actualmente? Bueno, yo desarrollé mi tesis doctoral en el Grupo Universitario de Investigación en Ingeniería y Agricultura Sostenible de la Universidad de León, que nos dedicábamos sobre todo al control biológico de plagas y enfermedades, es decir, relacionado con la agricultura, pero también con la microbiología, porque lo que nosotros hacemos, y ellos continúan haciendo, es utilizar microorganismos buenos, digamos, para proteger los cultivos del ataque de plagas y enfermedades que les pueden afectar. Esto sirve para reducir el uso de pesticidas sintéticos y hacer una agricultura más sostenible. Yo me he centrado durante toda mi carrera investigadora, digamos, aunque no sea excesivamente larga desde mi tesis, en el estudio específico de los compuestos orgánicos volátiles, que son unos pequeños compuestos, unas pequeñas moléculas que producen todos los organismos y que son liberadas al ambiente y que juegan diferentes funciones. No sé si os habíais preguntado alguna vez si, por ejemplo, las plantas o los hongos o los microorganismos se comunican entre sí, ¿no? La respuesta es que sí, que tienen un lenguaje y que son capaces de comunicarse entre sí y mandarse diferentes mensajes. Esto lo hacen a través, en muchos casos, de un lenguaje químico, de la producción de estos compuestos. Pues un poco yo lo que estudio es cómo charlan los microorganismos entre sí o con las plantas o con los insectos a través de estas claves químicas. Vale, Samuel, para ir terminando esta intervención contigo por videoconferencia desde Italia, tú eres biotecnólogo, supongo que también se pondrán en contacto contigo muchas instituciones públicas, así como entidades privadas, ¿no? Porque el tema está muy relacionado con la agricultura y con nuestro día a día, con nuestra comida. Supongo que será un campo muy abierto de cara al futuro. Sí, se ponen en contacto con nosotros instituciones privadas y empresas privadas, y por otro lado también somos nosotros o nuestros grupos de investigación los que intentamos llevar esta transferencia del conocimiento hacia el sector productivo también. Nosotros en concreto, durante mi tesis, hemos desarrollado y patentado una serie de dispositivos que sirven para desarrollar o llevar a cabo este tipo de investigaciones en el laboratorio. Y sí que estamos en contacto con diferentes empresas del sector biotecnológico con Samuel, la idea de muchísimas transferirlo. gracias por tu intervención. Samuel Álvarez García, biotecnólogo, investigador postdoctoral de la Universidad Politécnica de Las Marcas en Italia. Muchísimas gracias por tu participación y contaremos contigo en siguientes programas. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, muy interesante lo que nos cuenta Samuel. Esa relación, lo mismo que vosotros relacionábamos los incendios. Yo creo que vuestros campos están muy interconectados con la sociedad actual, lo mismo que la agricultura con vuestras actividades de incendios, porque por desgracia son cuestiones cotidianas para nuestro quehacer diario, ¿verdad? Sí. Sí, pero la verdad es que sí, generalmente las investigaciones siempre intentan, ¿no?, generar conocimiento que sea útil en última instancia para la sociedad. Eso me refiero, claro. a que sea funcional, que sea práctico, que sea operativo, ¿verdad, Sara? Sí. Claro, al final, por ejemplo, en nuestro caso, el estudio de la recuperación del suelo en el caso de Rayo y posteriormente el estudio de la comunidad, por ejemplo, de hongos, relacionado con mi tesis, pues va enlazado a la sociedad. Al final a todos nos gusta ir al campo a recoger setas, más ahora en otoño, y al final también está relacionado con la industria micológica. Centrándonos un poco más en vuestra parte académica, vuestra cuestión como docentes, ¿las condiciones que tenéis son favorables, son mejorables? Porque tenéis una asociación creada, AIFULE, Asociación de Investigadores en Formación, que precisamente sirve para reivindicar esos derechos que habitualmente, bueno, en algunas ocasiones pueden estar un tanto vulnerados. Sí, bueno, el doctorado tiene un poco como dos vertientes. El doctorado es un nivel académico, ¿vale? Eso lo primero de todo, pero también es la primera etapa profesional. Y aunque se puede desarrollar sin digamos, una contraprestación económica, nosotros, por ejemplo, sí que lo estamos desarrollando como trabajadores de la ULE,
pero esto no ha sido siempre así, sino que se ha desarrollado en la última década. Sí, en nuestra época eran simples becarios, ¿no? Digamos que no había ninguna remuneración de carácter económico. Exactamente, ese ha sido un gran cambio de pasar de ser becarios que te dan ayuda para estudiar a pasar a ser personal contratado de la universidad como investigadores predoctorales. Y hace un par de años salió el estatuto, el EPIF, el Estatuto de Personal Investigador en Formación, que reguló y puso unas bases mínimas para las condiciones de todos estos contratos. Sin duda siempre hay reclamaciones que se consideran justas y siempre es mejor hacerla cuando representas a un grupo más amplio que a nivel individual, y de ahí surgió la asociación que mencionabas en León. Sara, me imagino que tenéis un tiempo predestinado para hacer la tesis doctoral a la vez que estáis también trabajando, con lo cual estáis un poco apretados entre comillas, ¿no? Sí, al final el tiempo del que dispones depende de cada contrato, pero en ese tiempo tú tienes que desarrollar tu investigación con todo lo que eso conlleva, pues trabajo de laboratorio, salidas de campo, análisis de datos e interpretación de resultados y la posterior publicación de los artículos científicos, y luego a mayores también no es obligatorio, pero en algunos contratos se estipula que puedes dar horas de docencia, entonces tienes un mínimo de horas de docencia, o sea, un máximo. ¿Es lo habitual el dar clases? Si quieres seguir con esa carrera investigadora y ser personal docente e investigador, pues al final entras dentro de ese ranking que cuanto más tengas, más méritos tengas, más posibilidades tienes de continuar con la carrera investigadora. Es que se os complica. Entonces, también, ¿no? Claro, las dos vertientes, claro. Por dar clases por un lado y la parte de investigación de la Tienes tesis. que compensar un poco pues, el trabajo de investigación, la tesis y la docencia, que al final también te lleva muchísimo tiempo. Vale, y una pregunta abierta ya para los dos, para ir terminando esta primera parte. ¿Cuál es vuestro futuro? ¿Qué consideráis que puede ser mejorable para que os sintáis más cómodos y que en cierta medida vuestros rendimientos investigadores y docentes, en este caso como apuntaba Sara, den buenos frutos? ¿Qué esperamos de todo ello, Rayo? Bueno, yo creo que en los últimos años han ido mejorando las condiciones. Es verdad que una vez consigues un contrato te adscribes a las condiciones de ese contrato en el momento de generarse, pero las últimas convocatorias sí que suelen tener unos sueldos un poquito más elevados, y la verdad es que yo en el grupo en el que estamos pues se nos dan muchísimas facilidades para poder desarrollar la tesis, y eso es una cosa muy importante, que el grupo en el que estás haciendo tu trabajo pues que te dé esas facilidades y te ayude a conseguir todos esos méritos que después te van a pedir. Sara, terminamos contigo una reflexión así un poco rápida de cuál puede ser ese futuro y bueno, ¿qué mejoraríamos? Bueno, yo creo que la Universidad de León, desde el punto de vista que me toca, ¿no? Mujer investigadora con una carrera... Los niños, habíamos dicho. Sí, con una carrera por delante, creo que la universidad invierte y colabora muchísimo pues, con entidades, con congresos que hacen un poco la visión de que siendo mujer, si quieres ser científica puedes, y al final pues el día a día con tus compañeros, con el grupo de investigación, que te echen un cable a la hora de conciliar familiarmente, pues es algo muy importante y positivo a la hora de esa carrera. Entonces creo que es posible, pero que todavía tendremos mucho. Aquí tenemos la viva prueba de que es posible conciliar, trabajar, aunar esos esfuerzos, familia y trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Rayo Pinto Prieto, biólogo, investigador predoctoral en el área de ecología, un placer tenerte aquí, esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Javier. Y Sara Turiel Santos, ambientóloga, investigadora predoctoral dentro del área de ecología. Esperamos que vuestras investigaciones den un fruto satisfactorio y que en próximos programas vengáis a contárnoslo, y será un placer poder divulgar todo ello. Nosotros encantados. Y a ustedes, pues nada, vamos a dar por finalizado esta primera parte y a continuación seguimos con jóvenes investigadores en la Universidad de León. Dentro de un segundo continuamos. Hasta ahora. Seguimos en nuestra segunda parte de jóvenes investigadores de la Universidad de León, y en este caso contamos con nuevos invitados que voy a pasar ya sin más dilación a presentarles. A mi derecha se encuentra Aroa Costa Feito, economista, profesora ayudante de marketing
de la Universidad de León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Y a mi izquierda tengo a Giovanni Ferreira Olera, biólogo investigador predoctoral de la Universidad de León del área de botánica. Buenas noches, Gio. Buenas noches, Javier. Giovanni, yo en confianza te llamo Gio, pero aquí vamos a ser más formales, Giovanni. Bueno, siguiendo un poco la línea argumental que nos había dejado un poco botando Rayo, nos había comentado que en algunas ocasiones había una cierta precariedad, Gio, con respecto al doctorado, algunas dificultades que había que ir solventando de cara a vuestro financiamiento con respecto al tema laboral. Sí, en los últimos años sí que hemos agradecido una mejora en cuanto a condiciones laborales, en cuanto al estatuto del personal investigador predoctoral en formación, en cuanto a la ley para la ciencia, la tecnología y la innovación. Quiero decir, ha habido buenos avances en ese sentido, pero creemos que todavía quedan algunos por hacer. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el estatuto del personal investigador, que no incluya solo al predoctoral en formación, sino que dé garantías en cuanto a retribuciones, en cuanto a estabilización para el personal investigador, para el personal técnico, para el personal de gestión del sistema de ciencia. Porque quedan todavía cosas Quedan todavía, sí, parte del personal que crea la ciencia en este país que necesita una serie de garantías mínimas para continuar con ese valioso trabajo. Aroa, algunas veces en algunas conversaciones privadas que hemos tenido nos comentabas que era muy importante el rodearse de gente positiva, de gente que te supiese impulsar y sobre todo ayudar en este largo camino que es el doctorado y además en vuestro caso tener que dar clases. Así es, como indicas, Javier, considero fundamental rodearse de ese círculo de influencia positiva a lo largo de la tesis. Yo creo que en todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo en esta etapa porque, bueno, como hemos comentado anteriormente, es una etapa en la que estás tú solo investigando. Muchas veces ya de por sí nosotros nos aislamos, ¿no? en estas investigaciones que tenemos, en estos trabajos que tenemos que sacar adelante. Entonces, rodearte de un círculo de influencia positivo es clave para que tú puedas seguir avanzando y ya no solo a nivel de que te impulsen a mejorar, sino que es gente que te motiva, que te ayuda y que sientes un apoyo, ¿no? Entonces, con círculos de influencia positivos nos referimos, pues pueden ser, por ejemplo, compañeros de grupos de investigación, de departamentos. Yo en mi caso personalmente considero que tengo mucha suerte en ese sentido, pero si da la casualidad que no tienes ese buen ambiente, ¿no? esa influencia positiva con tus compañeros o compañeras, buscarlo en otros lugares, como pueden ser estas asociaciones de jóvenes investigadores, que al final todos comparten un objetivo en común y todo el mundo se entiende, ¿no? en estos aspectos positivos, negativos. La misma dificultad de los mismos problemas y en algunas ocasiones todo eso se puede solucionar. Exacto. Recogiendo un poco el guante que dice Aroa, Giovanni, ¿cuáles son las propuestas de esa asociación de jóvenes investigadores? ¿Cuáles son esos pilares sobre los que se sustenta la asociación? Bien, la Asociación de Investigadores en Formación de la Universidad de León, AIFULE, no pretende solo ser un núcleo aglutinador de todas estas reclamaciones, sino que también queremos que se organicen actividades, que se organicen congresos y que en general pueda ser un lugar de celebración de eventos que al final reviertan en beneficio de todos los investigadores, de todo el personal investigador en formación de la Universidad de León. Ese es un poco el núcleo vertebrador de la asociación. O sea, que podemos decir a nuestros espectadores, a aquellos jóvenes que nos estén oyendo y escuchando, que les lanzamos el reto de que se pueden apuntar a la asociación porque es beneficioso para sus intereses, sí. Sobre todo en el que se sentirán apoyados y sobre todo con mucha más visibilidad de cara a sus posibles intentaremos ser un círculo positivo pues para todo el que esté interesado. Tanto por parte de Aroa como por parte de Giovanni, que es positivo el hecho de agruparse y de asociarse, puesto que, como siempre se ha dicho, la fortaleza siempre está en la unión. Aroa, cuéntanos un poco, hemos tenido un apartado más de ciencias, de áreas de investigación de ciencias. ¿En qué consiste tu trabajo? Y además tú tienes una particularidad muy destacada, que es el hecho de que tú eres profesor ayudante, cuestión que ellos no lo son todavía. Me gustaría que incidiésemos un poco en ese apartado. Vale. Bueno, nosotros estamos investigando en estos momentos la eficacia que tienen las acciones de comunicación empresariales, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, para poner un poco en contexto y que se pueda entender mejor, todas las organizaciones, independientemente de que sean públicas o privadas, invierten en hacer acciones de comunicación, ¿no? Para llegar a su público objetivo. Y en ocasiones invierten grandes cantidades de dinero
cuando tienes una capacidad económica elevada, pues con más hincapié, sí. Exactamente, y aquellas que, bueno, pues no lo tienen tanto, pero que es un esfuerzo considerable. Lo que pasa es que se hacen campañas de comunicación o campañas de marketing y muchas veces no se es 100% seguro de que esas campañas son efectivas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es analizar con técnicas neurocientíficas y fisiológicas la efectividad de esas comunicaciones. O sea que hay unas valoraciones incluso científicas. Objetivas, efectivamente. Para llegar al público. Sí, medimos atención, medimos impacto emocional, medimos recuerdo y con eso tú puedes decirles a esas organizaciones, hay ciertos elementos de tu campaña que no son efectivos, elimínalos porque te van a ahorrar costes, hay otros que sí que son efectivos, sigue adelante con ellos. Entonces lo estamos aplicando en el sector turístico, pero bueno, es replicable a todos los sectores. Muy interesante. Luego seguimos un poco con esa línea que me parece muy llamativo lo que nos has contado, Aroa. Giovanni, en tu caso, me gustaría que, a pesar de que estás en tu segundo año, te has matriculado en tu segundo año de tu tesis doctoral, ¿en qué consiste tu trabajo y qué aportación científica vas a hacer a la comunidad? Bueno, yo formo parte del grupo de investigación Propuestas multidisciplinares sobre ecosistemas vegetales, del que forman parte desde gente del área de botánica. ¿Ecosistemas vegetales? Ecosistemas vegetales, vale, sí. Cuéntanos un poco cómo consiste eso. Bueno, forman parte eso, desde gente del área de botánica hasta gente de biología celular, hasta gente de la Facultad de Economía, de Estadística y economistas también. Entonces nosotros, mi tesis, mi trabajo en lo que se centra es en analizar cómo el cambio climático va a afectar a determinadas especies de plantas que son importantes a nivel mediterráneo y a nivel europeo y a diferentes ecosistemas, es decir, no solo a la planta aislada, sino al bosque, al matorral, a la pradera. Eso es lo que es un ecosistema muy de actualidad, vegetal, ¿no? Que todos estamos de raro el día que no hablamos todos de cambio climático. Sí. Y que no solamente afecta al día a día de las personas, sino que también en tu caso afecta también a las plantas y en consecuencia en ese ciclo de vida que tenemos también a los humanos, ¿no? Claro, por supuesto. Al final todos los recursos que nosotros obtenemos provienen directa o indirectamente del medio natural. Entonces, si ese medio natural se ve afectado de alguna manera por el cambio climático, es bueno poder anticiparlo y es bueno poder adaptarnos a ese cambio que va a tener el medio natural, que es un poco la idea que tenemos desde el grupo de investigación y desde mi tesis doctoral. Aroa, en tu caso, en la tesis doctoral tuya me imagino que está orientada completamente a lo que antes me comentabas, ¿no? Supongo que irás en esa línea. Efectivamente. Y como los campos de actuación serán muy amplios, me imagino que se podrán tanto en contacto con vosotros, tanto instituciones públicas como también entidades privadas, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora lo estamos aplicando en el sector turístico, como comentaba, pero lo hemos hecho en otro tipo de sectores, hemos hecho investigaciones en marketing agroalimentario, estamos con temas de neuromarketing, inteligencia artificial, estamos marketing digital también, marketing de moda, o sea, se puede aplicar a muchos sectores y tanto instituciones públicas como privadas. Hace además un par de días hemos acabado un estudio de neuromarketing con ILDEFE, y para apoyar un poco al comercio minorista. Depende del ayuntamiento, ¿no? Exacto, para apoyar al comercio minorista de la ciudad de León, entonces bueno, tanto instituciones públicas... Qué buena falta les hace, ¿no? Sí. Que está la cosa un poco... Bueno, no, sigue, perdona. Sí, como instituciones públicas o privadas, ambos tipos de instituciones. Giovanni, en tu caso, el tema del sistema de publicaciones me imagino que sea muy importante también, porque el sistema que tenéis para hacer la tesis doctoral va sobre 3 publicaciones que tenéis, aparte de una serie de acciones formativas, ¿no? Cuéntanos un poco, para aquellas personas que no están muy puestas en esta materia, ¿en qué consiste todo ello? Sí, nosotros para completar la tesis doctoral y poder proceder a su defensa, tenemos que participar de congresos nacionales o internacionales, que digamos son puntos de encuentro de la comunidad científica, donde presentamos nuestros resultados. Tenemos también que asistir a determinados cursos de formación que tengan cierta relación con nuestra tesis, y tenemos además que realizar al menos 3 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, que luego son las que vertebran nuestra memoria doctoral. Que van todas enlazadas entre sí, entiendo, ¿no? Sí, al final la memoria doctoral para lo que sirve es para explicar la interconexión, es decir, me refiero lo que está detrás de esos artículos independientes, no, sino que claro, tienen un hilo conductor entre todos ellos, ¿no? Efectivamente. ¿En tu caso también es así, Aroa? Sí, efectivamente es similar. Yo creo que pueden variar igual pues, el número de congresos, el número de estancias que tienes que hacer, pero la dinámica es la misma. Congresos, estancias, las publicaciones científicas indexadas en unos criterios de calidad, es decir, que tengan que ser unas investigaciones de calidad para que puedan ser publicables. Entonces, bueno, sí que es muy similar. Una cuestión, esto es un poco habitual para los dos, una cuestión que yo he recabado antes de hacer el programa, cuando hemos investigado un poco para hacer todo ello.
las dificultades de que cuando se publican, tú has tocado un tema muy interesante que era la palabra indexada, ¿no? Hay que hacer una revisión por pares, que me imagino que eso sea un poco la espada de Damocles que todos tenéis en la cabeza cuando se lanza un artículo y bueno, quiero que me lo publiquen, pero hay una serie de revisiones que suelen ser a veces un tanto severas, como no debe ser de otra forma, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, al final nosotros cuando enviamos un artículo, ese artículo es primero revisado por el editor, que digamos que es el jefe de la revista, y posteriormente pasa a unas personas elegidas en principio aleatoriamente, que se llaman árbitros, que son los que nos revisan este artículo que no conocemos. Yo creo que también una cosa que es importante decir a este respecto, porque quizá no todo el mundo que nos esté viendo lo sabe, es que nosotros no percibimos nada por publicar. Ni siquiera... A veces te cuesta hasta dinero. Ni siquiera es neutro, sino que lo normal es que las revistas te cobren grandes cantidades de dinero. Cuando hablamos de revistas de alto impacto podemos estar hablando de 2.500, 3.000 euros por aceptar y por publicar este artículo. Al final ese dinero sale de proyectos de investigación, sale de planes propios que tiene la Universidad de León, y sale de donde tenga que salir, pero al final si quieres publicar y si quieres completar tu tesis doctoral y si quieres seguir quemando etapas a lo largo de la carrera investigadora, necesitas publicar y necesitas financiación, porque si no, no puedes publicar. En vuestro caso, Aroa, también funciona de la misma manera. Es la misma, sí, efectivamente es igual. Yo creo que en el ámbito investigador, independientemente del área, ¿no? de la facultad o de la especialización en la que te encuentres, es lo mismo. Depende también mucho de la cantidad de revistas que haya, ¿no? de tu especialización. Normalmente cuanto más revistas, más difícil es esos criterios de indexación que comentábamos, es decir, más difícil es que tú destaques a nivel de calidad y por tanto más criterios vas a tener que cumplir, y las revisiones seguramente serán mucho más difíciles, ¿no? Y con más vueltas, es decir, podemos más o menos indicar como un año de periodo de revisión de artículos. Un año, a veces más, a veces un poco menos, pero más o menos suele ser un año. Y sinceramente la mayor parte de esta progresión o de esta capacidad que tú tengas para poder seguir avanzando en esos puestos o en esas plazas de la universidad depende mucho de las publicaciones. Entonces estamos ahí luchando por ellas. Publicaciones que tampoco dejan de lado la docencia, porque en vuestro caso también tenéis que seguir dando clases, sí. En tu caso como profesor ayudante, y bueno, también tú tienes que hacer un apoyo. Sí, como contratado predoctoral tengo unas horas asignadas. Tienes unas obligaciones, ¿no? Docente, sí. Con lo cual tenéis que, en cierta medida, desdoblaros para poder abarcar ambos campos, ¿no? Sí. Me gustaría tocar ese tema. ¿Cómo llegáis vosotros cobráis un dinero, estáis financiados, como por distintos estamentos, ¿no? Hay financiación autonómica, estatal, incluso universitaria. En vuestros casos concretos, ¿por dónde estáis financiados? Yo tengo una ayuda para la formación del profesorado universitario financiada por el Ministerio de Universidades del Gobierno de España. ¿Con una duración de cuánto? Con una duración máxima de 4 años. ¿Y en ese tiempo tienes que tener la tesis realizada ya? En ese tiempo sí tienes que tener la tesis realizada. La puedes realizar en 3 años, en cuyo caso ese año que te restaría lo puedes dedicar a un periodo de orientación postdoctoral. Entramos luego en eso, me parece también interesante. Sí. No, sí, sí, pero sí, en esos 4 años, en definitiva, debes tener finalizado... ¿Tienes que finalizada la tesis? Sí. ¿En tu caso, Aroa, también? En mi caso, nuestra institución que nos financia es la propia universidad, porque yo estoy contratada por la universidad, es una plaza de ayudante. Sí. Los criterios más o menos son muy similares a los de los investigadores predoctorales. Varía un poco a nivel de salario, pero por ejemplo a nivel de docencia, de créditos docentes que tenemos que impartir es el mismo, pero sobre todo se diferencia en los artículos por los que está regulado estas figuras. O sea, los contratos predoctorales, los que están financiados por la Universidad de León, no por el Ministerio, están regulados por el artículo 21 de la Ley de la Ciencia, y las plazas de ayudante están reguladas por la LOSU. Ahora ha habido un cambio de ley, ¿no? Etcétera. Pero a nivel de lo que es el criterio o de cómo se articulan esas plazas o los derechos y deberes que tienen que tener, son muy similares entre ambas figuras. Tocó antes, Giovanni, un tema muy interesante que es el tema postdoctoral. Es decir, cuando vosotros acabáis la tesis, se os acaban esas ayudas, en tu caso por una financiación autonómica, en el caso de ella por la propia universidad. ¿Qué pasa cuando acaba? Ya sois doctores, tenéis finalizado eso, me imagino que haya que seguir reenganchando y seguir sumando méritos para seguir... Lo más normal no es el camino que ha seguido Aroa, como ella misma ha dicho, sino que una vez que acabas este periodo predoctoral y ya eres doctor, tienes que buscar la financiación de otra manera para continuar en la carrera investigadora. Lo normal es que vayas encadenando diferentes contratos postdoctorales,
Que no es fácil, supongo, ¿no? No es fácil porque los requisitos pues son, repito, haber publicado, haber participado en congresos, la docencia, en según qué casos también es un requisito para acceder a estos contratos, o también se valora, y estos contratos normalmente además son en el extranjero, o es, digamos, se valora mejor que estos contratos postdoctorales se desarrollen en el extranjero. En vuestro caso también esas estancias postdoctorales son positivas de cara a ese desarrollo académico. Quizá en nuestro área no se realiza tanto como puede ser en vuestras áreas, en vuestros nichos de especialización, pero también se hace. De hecho, yo conozco gente no de la Universidad de León, pero sí de otras universidades españolas, que ha estado fuera unos cuantos años en Reino Unido, en Italia, en otros países de Europa, o incluso fuera en América Latina. Bueno, y teníamos a Samuel, ¿no? Exacto. En Italia, ¿no? Para poder, bueno, pues tener esa experiencia de estancias internacionales que luego te suman puntos para seguir escalando en esas figuras de titular, de permanente ahora que se ha cambiado, de catedrático, etc. Ahora, antes de que se me olvide, que luego me riñes si no lo comento, que ese grupo de investigación de mercadotecnia que formáis parte dentro de tu área del departamento de marketing, ¿en qué consiste? Explícanos un poco. Es el esto. grupo de investigación MKTeam Research. Como comenté antes... MKTeam Research, qué bien suena eso. Sí, como comenté antes, tenemos varias especializaciones, ¿no? Estábamos hablando de marketing turístico, agroalimentario, marketing de moda, bueno, inteligencia artificial, neuromarketing, entre otros. Y lo que hacemos, bueno, pues es apoyar sobre todo a... Nosotros tenemos un foco o un enfoque muy práctico, muy empresarial. Entonces, intentamos siempre, con nuestras investigaciones, apoyar o mejorar acciones de marketing, campañas de marketing, pues tanto para el pequeño comercio, pymes o ya grandes empresas, ¿no? o incluso multinacionales. Entonces, en esos diferentes nichos donde investigamos, intentamos siempre tener proyectos de investigación, tanto locales, nacionales o internacionales, para poder, pues bueno, que no haya ese gap, ¿no? ese hueco, ese vacío que muchas veces hay entre la universidad y la empresa, que lo que se investiga a veces no se replica, no se aplica en la empresa. Entonces, para intentar mitigar ese gap, pues llevamos a cabo estos proyectos, que efectivamente lo que estamos investigando tenga una aplicabilidad y sea beneficioso para las organizaciones. Giovanni, de lo que comenta Aroa, de esa conectividad que ellos quieren establecer a través del marketing con la propia sociedad, ¿no creéis que yo a veces tengo esa sensación de que muchas cosas que se hacen en la universidad no se divulgan, no se potencian, no se relacionan directamente con la sociedad y quedan un tanto enmascaradas en pequeños seminarios, en pequeños charlas en la universidad? Que hace unos años esa quizás era la perspectiva de que la universidad era algo estanco, algo cerrado y algo incluso un poco... Bueno, un poco accesible, miedo, ¿no? accesible para la sociedad, no como sé algo si muy pasa académico. A vosotros, pero a lo mejor con gente mayor o gente que no ha tenido acceso a la universidad, ve la entidad académica como algo en el Olimpo, y que incluso para acceder allí dentro de una charla, ¿pero dónde es la charla? No, es en la Facultad de Economía, donde fue, y parece que impone un poco el ir. Yo creo que en los últimos años ha mejorado mucho la universidad en ese sentido, en el sentido de abrirse mucho a la sociedad, intentar que lo que hacemos realmente... Lo que hacemos, si no llega a la gente, realmente no vale para nada. Tiene que llegar a la gente, tiene que ser aplicable, la sociedad tiene que ver que lo que hacemos es útil, porque si no, realmente no... Realmente, si tú lo publicas en una revista, que al final lo van a leer 10 colegas tuyos, no es realmente para eso estamos ciencia. Aquí, este programa en cierta medida también sirve para vincular esa asociación entre el mundo académico y mundo real, mundo de la sociedad. Te quiero hacer una pregunta, Aroa. Hablabas de marketing, de conectar con las sociedades, y voy a tirar un poco hacia nuestro sector. Será muy importante, me imagino, el tema audiovisual para vuestras campañas de marketing, ¿no? Supongo que será una vinculación muy marcada, ¿no? Sí, cada vez más. Sí que es cierto que bueno, hubo unos años, ¿no?, donde siempre había una tendencia a hacer campañas de comunicación o no solo de comunicación, de marketing en general, hacia medios tradicionales. Estamos hablando de prensa, la televisión, la radio, etcétera, pero cada vez más lo vemos, ¿no?, como hay social media, o sea, tenemos redes sociales, tenemos plataformas de streaming, cada vez tenemos más campañas de marketing con influencers. Todo eso tenemos que ir incluyéndolo. Cuando somos una organización tenemos que ir incluyendo todos estos agentes en nuestras campañas, y nosotros lo llamamos un marketing 360 grados. Tú tienes que estar para tu perfil, para tu público objetivo, que puede ser aquel consumidor de radio, de televisión, de prensa, pero también tienes que estar en otro público objetivo. No priorizáis ninguna... Depende de la organización y de sus objetivos. Si tú tienes un target, es decir, si tu público objetivo, aquel que te ve, que consume tu producto o tu servicio, es joven, efectivamente tendrás que estar en unos canales o unos medios distintos. Si es otro perfil, tendrás que estar... ¿Y eso lo tenéis cuantificado? ¿Sabéis llegar a ello? Claro, tú tienes que analizar a quién es tu perfil de consumidor o de comprador,
Y a partir de ahí, pues dices, este perfil de consumidor puede estar en estos medios. Pues ahí es donde tenemos que estar con nuestro producto o servicio. Fenomenal. Giovanni, vas a cerrar tú esta segunda parte del programa porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es el futuro de estos jóvenes investigadores y qué se puede mejorar, así a grandes rasgos? Bueno, yo creo que el futuro es muy halagüeño por las conquistas que se han realizado en los últimos años. Todo parece indicar que iremos por el buen camino, que seguiremos mejorando las retribuciones salariales, que conseguiremos una categoría profesional denominada M4 que reconozca a las personas que han realizado un doctorado, que seguiremos reduciendo la burocracia, que también es algo que nos provoca este síndrome de burnout, de quemazón en el trabajo, y que seguiremos trabajando y construyendo en ese sentido. Pues esperamos tanto Giovanni como Aroa que este programa os sirva para vuestro futuro, que sirva para mejorar en vuestro día a día, vuestras cosas cotidianas, y que bueno, sirva de estímulo también para que sigáis trabajando con estas ganas, y que por supuesto vuestras tesis salgan estupendamente bien, y os emplazo a que bueno, cuando tengáis las publicaciones correspondientes, pues aquí estaremos para divulgarlas. Aroa Costa Feito, economista, profesora ayudante de marketing, un placer tenerte aquí, muchas gracias. Un placer también. Y Giovanni Ferreiro Olera, biólogo, investigador, predoctoral del AULE, área de botánica, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por vuestra participación. A ustedes, pues nada, esperamos haberles acercado este mundo de jóvenes investigadores de la Universidad de León a sus casas, que se asocien a esta asociación que tienen tan interesante para favorecer los intereses, y les esperamos en el próximo Analízale el próximo sábado. Buenas noches, que descansen y sean felices. Gracias.